Sonic Futbolista, el nuevo personaje de Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les traigo el sneak peek del nuevo personaje especial Sonic Futbolista que va a estar llegando este día jueves. En este video vamos a estar viendo parte de su gameplay, tráiler, estadísticas, mejoras, habilidades, su evento y algunas cositas más. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su opinión en los comentarios. Como siempre empezamos con sus estadísticas, aunque antes este personaje va a ser especial, por lo cual necesitaremos 300 tarjetas para desbloquearlo. Ahora sí, sus estadísticas son velocidad 98/100, aceleración 68/100 y fuerza 70/100. Para ser personaje especial, nada pero que nada mal. De hecho, son estadísticas bastante buenas. Ahora vamos con sus habilidades, que prácticamente son todas recicladas, solo que trae una pequeña nueva mecánica, aunque aún así es bastante simple y realmente no es algo nuevo. Su ataque tiro libre, va a lanzar una bola de fútbol hacia adelante golpeando a los enemigos. No va a traspasar muros y se puede esquivar saltando o deslizándote. Es exactamente lo mismo que la bola de fuego. De hecho tiene 2 y 3 utilidades. Y con buena posibilidad. Después tenemos su trampa, sesión de entrenamiento. Esta va a invocar unas barreras que van a bloquear el paso de los enemigos en todos los carriles, menos en el que él esté. En el carril que tú estés va a invocar una portería que también va a causar daño, pero tiene una función especial. Y es que si tú usas el ataque y marcas un gol, vas a estar aumentando tu velocidad. Es decir, que esto es un mini boost. Y luego su turbo, gran juego de pies. Tremendo nombre, es excelente. No, en serio, ¿qué nombre es este? Básicamente vas a estar aumentando tu velocidad y al acabar el turbo vas a estar lanzando un proyectil que básicamente es la bola de fútbol, que por cierto es exactamente lo mismo que el ataque. Vamos con sus mejoras. Su turbo a nivel 2, 8, 14 y 20 va a estar aumentando su duración. En caso de la trampa a nivel 4, 10 y 16 va a estar aumentando el daño, y su ataque a nivel 6 va a estar aumentando la posibilidad de 2 utilidades, a nivel 12 la posibilidad de 3 utilidades y a nivel 18 va a tener 2 utilidades garantizadas. Las mismas mejoras que la bola de fuego, es exactamente igual. Por último les voy a dar mi opinión breve, y es que a mí el personaje me parece que va a estar balanceado. El turbo no dura casi nada, dura como 2 segundos a nivel máximo, tampoco tiene muy buena velocidad. Eso sí, el ataque está bien y la trampa es muy buena, hay que decirlo. Aparte tiene un mini boost, lo malo es que tienes que gastar 2 habilidades, pero aún así está bien la trampa. A mi parecer el personaje yo creo que va a salir balanceado. Ahora bien, antes de ir con su evento les vengo a comentar unos cambios bastante importantes a Cream Cucurucho, que por cierto todavía no sabemos cuándo va a llegar este personaje. Cuando se anunció este personaje en enero se filtró que iba a ser de calidad especial. Pues bien, han cambiado la calidad de especial a contendiente, lo mismo que han hecho con Surge Riders, que por cierto este personaje les recuerdo que sale el día 23. En su tiempo le cambiaron la calidad también de especial a contendiente. Ahora sí vamos con el evento de Sonic Futbolista, que básicamente las misiones principales nos van a estar dando de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas cada 4 horas. En cuanto a misiones adicionales, de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas tendremos a Omega Linebacker y a Zabo Quarterback. Y en cuanto a fases extra tendremos compite con el rival, básicamente nos va a estar apareciendo el bot en partidas y al vencerlo nos van a dar un cofre especial, el turbo de mejoras que nos va a estar dando un 50% más de tarjetas en misiones principales, esto siempre y cuando desbloqueemos al personaje y compremos la cámara de Taste. Por último la fiebre del oro, que básicamente nos van a estar dando rings las misiones principales. Por último la Community Manager y también la que dirige los cambios de balance estuvo inactiva durante 2 semanas. Básicamente es muy probable que no tengamos cambios de balance por lo menos hasta final de mes, o igual nos sorprenden y ahora tenemos cambios de balance, que por cierto recordemos que prometieron unos cambios de balance al turbo de Sonic Calibur y también al ataque de Blaze Piromántica, pero esto no sabemos si realmente vayan a llegar al juego. Pero bueno gente, eso realmente sería todo sobre este nuevo personaje. Recuerden dejar su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.